impartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Señor, en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, presentamos nuestros corazones delante de ti, suplicando tu guía, tu sabiduría, la dirección de tu Espíritu Santo sobre nosotros para poder ser edificados en esa palabra necesaria que proviene de ti. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Gloria a Dios por eso, como dirían, ¿verdad? Ahí mis hermanos pentecostales, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Así sea, así se realice. Hermanos amados, tenemos acá la temática que hemos venido revisando, ¿verdad? Y abordando ya durante algunas semanas. Creo que ha sido una temática de mucha edificación, de mucha instrucción. Y no debemos, ¿verdad?, claudicar en ese entendimiento y en ese aprendizaje porque es necesario. Es necesario poder recibir ese equipamiento de la palabra del Señor y es necesario poder ser pastoreados por medio de la palabra sin que falte absolutamente nada. Amén. Así que te invito a que podamos seguir revisando esta palabra acerca del dedicado José, parte 16. Mire qué interesante ha sido poder ir desarrollando esta temática día a día. Hemos venido, ¿verdad?, hablando y yo no tengo la intención de correr, primero porque realmente el tiempo que Dios está invirtiendo en nosotros es para poder crecer en la palabra. Y la palabra del Señor no es una competencia. La palabra del Señor no es algo que usted pueda tomarlo y leerlo rápido como papagayo, repetirlo y correr. No, la palabra del Señor hay que tomarla con calma, hay que leerla, hay que reflexionar en ella, hay que esculpir, hay que inquirir en ella, hay que profundizar en ella. ¿Para qué? Para que quede la esencia, el sustento de lo que Dios quiere en nosotros y pueda revelarse completamente el ángulo que Dios quiere trasladar a nuestras vidas. Así que es por eso que nosotros nos damos la tarea y el tiempo de poder ir poquito a poquito, pero ir esculpiendo en nuestros corazones aquello que es necesario para la correcta edificación. Amén. Así que te quiero compartir, ¿verdad?, en este día un versículo que está en la palabra del Señor, ¿verdad? Y te lo voy a mostrar acá en pantalla. Y es hablar acerca hoy también de la madurez. Hemos estado hablando acerca de esto, hemos estado desarrollando, ¿verdad?, esta temática y es muy importante poder desarrollarla juntos, la palabra del Señor. La madurez, un concepto que hemos venido desarrollando desde el día domingo y que tiene que ver mucho con el entendimiento y con la capacidad de dejar que Dios vaya obrando en nuestro corazón. Aquí la palabra del Señor que estamos, ¿verdad?, trasladando en este día nos ha venido orientando y llevando a un ángulo necesario de crecimiento. Necesario porque nadie puede crecer en la palabra si no dispone su corazón. No va a crecer de una manera correcta si no dispone su corazón. Y la Biblia a nosotros nos muestra en este párrafo bíblico acerca de una porción, hermanos amados, en Colosenses, una porción bien rica, que tiene que ver, hermanos amados, con una naturaleza de la relación de un hijo del Señor con Cristo. Y dice la Escritura ahí en ese párrafo bíblico, Colosenses 2, verso 10, y habéis sido hechos completos. Mira, esa palabra es lo que estuvimos viendo el domingo. Habéis sido hechos completos. Esa es la palabra telios, esa es la palabra maduros. Habéis sido maduros, habéis sido íntegros, completos. Habéis sido desarrollados en Él. ¿Quién es Él? Es Cristo, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Es interesante poder ver ese párrafo bíblico y yo quisiera mostrarte también en esta hora este mismo que hemos venido desarrollando, porque tiene que ver, hermanos amados, con comprender lo que estamos leyendo. Si usted se fija, el verso 6 nos habla, ¿verdad?, de que estamos vivos en Cristo. Ponga atención en el párrafo, vivos en Cristo. Qué interesante es poder comprenderlo, porque ya hemos venido nosotros desarrollando la idea que no es lo mismo caminar con Él que estar sin Él y que es estar en Él. No es lo mismo. Esto es muy importante
Porque la escritura, nosotros el verso 6 dice, por tanto, de la manera, ponga atención al verso 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Entonces la pregunta que nos salta a nosotros ahora, la pregunta que nos saltaría a nosotros ahora, ¿de qué manera usted ha recibido a Cristo? O se lo pregunto, ¿de qué forma recibió usted a Cristo? ¿Con qué actitud recibió usted a Cristo? ¿Se recuerda el día de su nuevo nacimiento? ¿Se recuerda el día que vino a Cristo? ¿Se recuerda el día que se encontró con Él, que se encontró con su palabra, que dijo, te recibo en mi corazón, que nació de nuevo? ¿Se recuerda de aquello? ¿Se recuerda cuando se descendió a las aguas en plena convicción de fe, con plena convicción de seguridad y hizo un sacramento público? ¿Se recuerda de eso? Es interesante. Aquí me llama la atención que Pablo dice, por tanto, de la manera, es decir, de la forma que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Quiere decir que de la manera en que tú recibiste a Jesucristo, va a ser la manera en la cual tú vas a caminar en él. Se lo repito. De la manera que habéis recibido a Cristo, va a ser la manera en que tú vas a caminar en él. Quiere decir que muchos tienen una forma de caminar de acuerdo a la manera en que recibieron al Señor. Interesante, interesante. Porque hay que recibir al Señor. Si eso es lo tremendo. Hay gente que habla de Dios, hay gente que habla de Jesucristo, hay gente que habla de la Biblia, hay gente que habla de la liturgia cristiana, de los sacramentos inclusive que están en la Biblia, pero no viven en él. Inclusive no le han recibido. Hay gente que creció en el templo y tiene una cultura cristiana, una cultura religiosa, pero no ha tenido un encuentro con Jesucristo. Amados, encuentro es cambio. Simple y sencillo. Encuentro es cambio. Quien se encuentra con Cristo comienza un proceso de cambio. El milagro de la salvación es el acto de un momento. La formación de una vida cristiana es el trabajo de toda una vida. Pero formación es cambio. Formación es evolución. Formación es desarrollo. Y el día domingo le dije, ni Dios, ni el pastor, ni un líder, ni su esposa, ni su esposo, ni sus hijos, nadie puede tomar la decisión que debe tomar usted. Usted debe decidir madurar. Usted debe decidir crecer. Usted debe decidir tener una estatura delante del Señor. Nadie lo va a hacer por usted. Eso lo tiene que decidir usted. Usted tiene que decir, decido crecer. Decido crecer. Decido fortalecerme en Él. Usted lo hace. Ahora, sigamos por favor leyendo ese párrafo bíblico. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Arraigados y sobreedificados en Él, nuevamente Cristo, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Escúcheme bien. La gente tiene una plataforma de creencia dependiendo de lo que le han enseñado. Se lo voy a poner de menos a más. Ejemplo, mi hijita cree que ella puede hacer muchas cosas porque nunca ha escuchado una enseñanza de un imposible en ella. Cuando un padre o una madre le enseñan a sus hijos que pueden lograr las cosas, que son inteligentes, que son buenos hijos, que son amados, que son competentes y que ellos pueden lograr los objetivos tomados lógicamente de la mano del Señor y que ellos pueden caminar en ese desarrollo, un hijo no crece con la imposibilidad en su mente. Hay muchos que los dejaron paralíticos en su manera de pensar desde niños. Cuando le dijeron, tú eres tonto, tú no puedes, tú no lo vas a lograr, los estudios no son para ti, este trabajo no es para ti, este proyecto no es para ti. Una frase muy célebre que hemos leído en algún momento en un libro que se llama, ¿verdad?, acerca, ¿verdad?, de liderazgo, pero dice, cuando tú quieras emprender algo va a haber mucha gente que te va a decir que tú no puedes. Cuando vean que no te pueden hacer desistir, te van a querer enseñar cómo hacerlo. Y cuando vean que lo lograste, ellos te van a decir, siempre creímos en ti. Siempre creímos en ti.
La verdad que eso, como dirían por ahí, puras falacias. Porque el que cree, cree, y el que no cree, no cree, pues hermano. Si esto como diría Guru Guru, el que quiere, quiere, y el que no, no quiere. Nadie puede tomar la decisión por ti, ni yo, ni el Señor, ni tu esposa, ni tu esposa. Usted tiene que... No, yo voy a determinarme, crecer y madurar. Ok, lo importante de esto es que todo cristiano genera una plataforma de fe, es confirmado en la fe, es arraigado, edificado en Cristo y es confirmado en la fe, así como habéis sido enseñados. Es decir, que la faceta de arraigo y la faceta de sobreedificación, como también la confirmación en la fe, tiene que ver mucho con el tipo de enseñanza que estamos recibiendo y que debemos, a través de esos tres aspectos, arraigo, sobreedificación y fe, que fue producto de la enseñanza en Él, en Cristo, nos va a llevar a tener una abundancia de acción de gracias. Qué interesante. Ahora, dice el verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, la falsa doctrina, el caballo rojo con la gran espada, que mata, que hiere, que aparta, una doctrina humanista de filosofía, de huecas sutilezas que busca arrastrar a las mentes, ¿verdad?, débiles y descarriar a muchos que no han tenido una firmeza en su mente porque todavía no tienen activo el receptor de la mente de Cristo para pensar como Dios piensa. Qué interesante es poder orar en esa dirección. Verso 8, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Te buscan engañar con rudimentos que no son de Cristo, son del mundo, porque Cristo también tiene rudimentos, porque también hay tradiciones que deben ser guardadas, que provienen del Señor, pero no de hombres. Y también, hermanos amados, está la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, verso la espada del humanista, verso la espada de filosofía, de huecas sutilezas, de espíritus griegos, que trasladan, ¿verdad?, cualquier cosa que incite el oído para poder aprender de una manera que te vaya extraviando. Y el versículo 9 nos dice, y vosotros estáis telios. Y vosotros estáis telios. Ese es el versículo que estamos leyendo. Y vosotros estáis telios. Y habéis sido hechos telios, perfectos. Y vosotros estáis perfectos en Él, que es la cabeza de todo principado y en la cabeza de toda potestad. Entonces, mire qué interesante es poder ver este párrafo bíblico, porque, hermanos amados, sin lugar a duda, hay que expresarlo de esta manera, sin lugar a duda, madurez es autoridad. Alguien que diga verdad, lo contrario, está en un error. ¿Por qué? Porque una persona madura es una persona que aprende a caminar bajo autoridad, aprende a caminar bajo un direccionamiento, aprende a caminar bajo una guía espiritual. Es importante entender que el principio de autoridad, hermanos amados, está referido en la Escritura desde tiempos inmemoriales, porque el sistema de gobierno es más antiguo que el sistema de gracia. Y el sistema de gracia vino a perfeccionar el sistema de gobierno. Desde el momento que la Biblia a nosotros nos dice que Dios creó los cielos y la tierra y que, hermanos amados, las nubes, hermanos amados, son el polvo que levanta a sus pies, el cielo es su trono. Y la tierra es estrado de los pies, dice el profeta, y las nubes son el polvo que levanta cuando camine. Mire la tremenda alegoría. Y cuando usted ve que Él está sentado en su trono alto y sublime, y que sus vestidos cubren de gloria el templo, y usted ve que la visión de Juan tiene que ver con calles que parecieran ser como el oro, que pareciera ser como un mar de cristal. Es la palabra que ocupa Juan para revelar la revelación que está viendo y poder plasmarlo en un escrito. Entonces mire qué tremendo es la revelación que tiene y el impacto revelacional que él recibe, la cascada de la revelación. Qué importante, la revelación que Dios le entregó a su ángel para entregarla a Juan, ¿verdad? Perdón, la revelación que Dios le entregó a su Hijo Jesucristo. Jesucristo que se la entrega al ángel, el ángel que se la entrega a Juan el apóstol, a Juan el apóstol que se lo entrega a los pastores de las iglesias, y los pastores de las iglesias que se lo entregan a sus rebaños, y los que están en sus rebaños se lo entregan al mundo, la cascada de la revelación. Por eso es que es muy importante entender que todo tiene un orden y que eso es caminar bajo autoridad.
Es muy importante que lo entiendas porque hay mucha gente que en el tiempo final va a tropezar en la autoridad. Va a tropezar en el reconocimiento de la autoridad. Jesús habló de autoridad en muchos caminos. Jesús dijo, yo no hago nada por mi propia cuenta, sino que yo hago lo que mi Padre me dice que yo haga. Yo no hago mi voluntad, sino que la voluntad de mi Padre es lo que yo hago. Yo trabajo porque mi Padre trabaja. Quien me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Padre, glorifícame con aquella gloria que tuvimos antes de la fundación del mundo. Padre, que ellos sepan que tú y yo somos uno. Padre, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy el camino al Padre. Yo soy la verdad del Padre. Yo soy la vida del Padre en la humanidad. Yo soy la puerta que te lleva al Padre. Por medio de mí se llega al Padre. Entonces Jesús reconoce, hermanos amados, que su vida es una vida sujeta a autoridad. Jesús, hermano amado, padeció aún en el nivel de sufrimiento terrenal por causa de la sujeción y el respeto a la autoridad. Pilato le dice, no sabes que yo tengo poder sobre ti. Y Jesús le dice, no tiene ningún poder sobre mí, no tiene ninguna eusousia, no tiene ninguna autoridad sobre mí, sino la que te ha dado mi Padre del cielo. Porque si yo quisiera, le pediría a mi Padre que Él me ayudara y Él me ayudaría. Sin embargo, mi Padre, le estaba diciendo al Señor, quiere que yo esté en esta condición. Y dice la Escritura que aunque era hijo, dice la Biblia que fue sujeto a padecimiento para que aprendiera obediencia. Y él, hermanos, se sujetó a ese padecimiento y aún aunque era hijo, aprendió obediencia. Y la Biblia dice que por lo que padeció, se le dio un nombre que es por sobre todo nombre, sobre el cual toman nombre las familias que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, porque palabra fiel es esta de ser recibida por todos. Y que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Ese hombre que es nuestro modelo de servicio, Cristo, Jesús, ese hombre, ese Dios hecho hombre, Jesucristo, es nuestro modelo de entrega, es nuestro modelo de renuncia, es nuestro modelo de sujeción. Hermanos amados, hay gente que habla de fe, hay gente que habla de amor, hay gente que habla de revelación y no se sujeta a nadie. Hay gente que choca con la verdad, hermanos amados, y la palabra nos debe confrontar. Si a veces la gente se ofusca o se molesta cuando alguien le declara una verdad y como no puede soportar la verdad, porque la verdad es sana doctrina. Y la Biblia dice que algunos no podrán soportar la sana doctrina. ¿Qué significa? Que algunos no la pueden oír, que algunos no la pueden tolerar, que a algunos no les gusta que la palabra les ordene. Hermanos amados, y el Señor viene con el profeta y le dice, Rey, ordena tu casa, porque de cierto morirás y no vivirás. Él tenía un argumento, se estaba esforzando por hacer las cosas que agradaban al Señor, y le dieron un tiempo prolongado para poder ordenar. No alcanzó a ordenar todo lo que tenía que ordenar, y realmente fue terrible lo que le ocurrió al reino bajo su guía, luego de que él mostrara los tesoros, le abriera las puertas del templo, hermanos, a gente inadecuada, y lo saquearon, y bueno, trajo una gran ruina sobre la nación entera. Hablando del rey, ¿verdad? Ezequías, ¿verdad? Pero vuelvo a la carga con esto. ¿Cómo aprender autoridad? Viene Jesús hablando con un hombre de fe, y el centurión le dice, tengo a alguien enfermo en mi casa. Y Jesús, los discípulos le dicen, es bueno que tú vayas a la casa de este hombre, porque este hombre ha levantado sinagogas, este hombre ha hecho obras, este hombre ha ayudado en la obra. Entonces Jesús considera que esto es justo. Mire qué interesante es esto. Le voy a entregar un principio de esto. ¿Por qué? Porque los discípulos le dicen a Jesús, este hombre ha ayudado a edificar sinagogas. Es bueno que tú vayas a la casa de él. Jesús lo encuentra justo y dice, voy a ir. Principio acá. Dios siempre, Jesucristo siempre va a encontrar justo ir a la casa de alguien que se compromete para poder ayudar a que la obra se expanda. Y no me malinterprete, porque no le estoy hablando de fe, no le estoy hablando aquí de danza, no le estoy hablando de alabanza, ni de la oración. No me malinterprete. Quiero ser claro con esto. Este hombre, centurión romano, venía y se ponía económicamente para construir y edificar sinagogas.
Y los discípulos le dicen, este hombre es bueno. Este hombre ayuda a levantar obras, ayuda a que el reino se expanda, ayuda a que haya lugares que puedan ser levantados para poder glorificar al Señor, nuestro Dios. Señor, anda a la casa de este hombre. Y el Señor dice, es justo, es correcto. Este hombre se merece que yo vaya a su casa. Y este hombre dice, no es necesario que vaya bajo mi techo. O sea que mira, interesante que él reconocía que tenía limitancias, aunque él ayudaba, sabía que habían cosas que él tenía todavía que ir mejorando, pero tenía un corazón dispuesto. Y sabía en su corazón, hermanos amados, que él nunca esperó una retribución de Jesús para que fuera a la casa. Cualquiera se hubiese querido que Jesús fuera a su casa. Usted no se imagina la alegría que sintió Zaqueo cuando Jesús fue a su casa. Usted no se imagina la alegría que sintieron las familias cuando recibían a Jesús en su casa. Ustedes no se imaginan cómo se sentía Simón, aunque era leproso, por estar Jesús en su casa. La verdad que era una tremenda visitación en la casa de cualquiera. Sin embargo, este hombre se reconoce con tal nivel de humildad y dice, bueno, yo conozco mis limitancias, no soy digno que vayas en mi casa. Pero di la palabra solamente y mi criado en mi casa será sano. La necesidad que está en mi casa responderá a tu palabra. Escúcheme bien. Quien se sujeta a autoridad, entonces la necesidad que está en su casa responderá a la palabra de Dios. No hay ninguna necesidad que tú tengas en tu casa que no responda a la palabra declarada de Dios si tú pones tu fe bajo autoridad. Jesús le dice, no he visto fe más grande que esta en Israel. Yo no he visto hombre que ponga su vida. No he visto hombre en Israel que ponga su convicción. No he visto hombre en esta dimensión que tenga una fe como la que está poniendo este hombre bajo una autoridad. ¿De qué le estaba hablando el centurión? De autoridad. ¿Y de qué le estaba hablando Jesús a este hombre? De fe. La fe que se pone bajo autoridad es una fe que produce milagros en su casa. Por lo tanto, madurez es autoridad. Madurez es rendir cuentas. Madurez es reconocer una autoridad espiritual sobre mi vida. Reconocer autoridad es que un trabajador tiene que respetar, no se tiene que columpiar con su jefe. Si el jefe es jefe, hermano. Si el jefe es el que tiene el dueño de la empresa, él es el que paga los sueldos, el que compra las cosas, el que compra desde del papel confort que ocupan los trabajadores en el baño hasta el último sueldo. Él es el jefe. Entonces el trabajador no se puede columpiar. Debe respetar esa autoridad. Hermanos, en el mundo de la iglesia también. Usted tiene que entender que hay autoridades delegadas y usted las tiene que respetar. No se columpie con las autoridades. No se olvide con quién está usted hablando. Usted tiene que reconocer autoridad. Hermano, lo que tú siembras cosechas. Si tú quieres que te respeten en tu casa, en tus hijos, hermano, es así. Yo la otra vez escuché un audio, hermanos amados, de alguien que le decían, sujétate. Y le dice, sujétate tú primero. Y cuando tú te sujetes, yo me voy a sujetar a ti. Hermano, es que la verdad, uno no puede ser inconsecuente. Es muy importante entender que la fe puesta bajo autoridad nos va a responder. Usted no le puede decir a los hijos, obedece a la autoridad de tu padre, si sus hijos ven que nunca se sujeta. Hermano, es que la gente puede hablar de sujeción, pero otra cosa es practicarla. Si, hermano, muchos son obedientes en lo que les gusta, pero lo que no les gusta, no obedecen. Pónganlo a hacer algo que les gusta. Pucha, hermano, se le salen alitas, hasta el tercer cielo llega. Pero pónganlo a hacer algo que no le gusta. Y menos si no está siendo visto por alguien que él considera que debe verlo, no le aplica, no se esfuerza. Entonces es muy importante comprender que la autoridad es parte de un camino de bendición. Sométase pues toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad superior sino aquellas que han sido puestas por Dios. Y mire qué interesante es entender que el principio de autoridad, eso es lo que estamos hablando, el principio de autoridad es puesto por Dios. No es que finalmente, aunque Dios es soberano y aunque Dios es omnisciente, hermanos amados, todo lo sabe, el principio de autoridad, no hay autoridad puesta sino por Dios, es decir, el principio de autoridad lo establece Dios.
Satanás, el querubín, hermanos amados, se revela la autoridad legítima del Padre y quiere hacerse igual, hermano, y lo despeñan, lo sacan. Lo hacen, hermanos amados, las caídas, porque no es lo mismo descender que caer. Le mandan las caídas de Luzbel y parte, mire, desde arriba va cayendo, y cae hasta las profundidades. ¿Por qué? Porque no quiso aprender autoridad. Y en la Escritura hay muchos ejemplos de gente que no aprendió autoridad. Ahí usted tiene los hermanos de Corea, ahí tiene los hermanos de Moisés cuando les brotó lepra, ahí usted tiene el caso de Lot con Abraham, que la familiaridad a Lot le pasó la cuenta, hermanos amados, ahí usted tiene el caso de David con sus hijos y David, hermanos amados, con gente que estaba en su entorno, el caso de Salomón, el mismo caso de Jesús con gente, no le reconocían su autoridad. Nosotros no te reconocemos como autoridad, le decía. Bueno, ustedes no me reconocen, pero ellos sí. Mira, a Pablo, gente no lo reconoció como apóstol y dice, para algunos lo soy. Para ustedes sí, para otros no lo soy. Pero para los que soy, bueno, soy. Y para los que no soy, bueno, no seré. Pero le dice a la gente que le reconocía, ustedes son la corona de mi apostolado. Ustedes son el sello. Es decir, qué importante es poder ver gente que reconozca autoridad, porque eso es una confirmación de una autoridad legítima. Si no es brillo en que usted diga, respétenme, porque soy autoridad. No, ese no es brillo. Hermano, no, porque la autoridad se reconoce. Y porque alguien que camina bajo autoridad va a poder activar autoridad sobre su vida. Y va a poder abrazar autoridad sobre su vida. Mira, lo que tú no reconoces nunca vendrá a ti. Olvídese que alguien va a reconocer autoridad en usted si usted no se sujeta a nadie. Y hermano, esta es la palabra que nos tiene también que confrontar. Jesús nos enseñó autoridad. Y nadie va a encontrarse con su destino profético si no se involucra en los intereses de una autoridad espiritual. Y una autoridad, hermanos amados, en la casa con los padres. Y una autoridad en el ámbito empresarial. Y una autoridad en el ámbito, ¿verdad?, educacional. Respetar también a los docentes. Bueno, respetar a todos los que estén en autoridad. Es un principio que Dios estableció y un principio que trae bendición. Ahora, es muy importante establecer ciertos criterios para que no hayan abusos de autoritarismo, ¿verdad? Estamos hablando en el óptimo de una autoridad que está apegada a la palabra del Señor, padres que no provocan a ir a sus hijos, madres que no provocan a ir a sus hijos, pastores que no se enseñorean, sino que apacientan, ministros que realmente obedecen la palabra. Hay un perfil para aquel que tiene autoridad. Mire que la verdad que hay mucha gente que la autoridad le manea, no saben administrar autoridad. La autoridad los pone soberbios, la autoridad los pone orgullosos, la autoridad los pone altivos, la autoridad los pone peyorativos porque no saben manejar la autoridad. La autoridad, hermano, la toman y se sienten con superioridad, hermanos amados, y eso no está bien. Para todo hombre que camina en autoridad debe leer la palabra del Señor todos los días de su vida, porque así la Biblia dice que su corazón no se va a elevar por sobre sus hermanos y va a mantener su corazón apegado. La regla sería, cada vez que alguien tiene autoridad, tiene que apegarse a la palabra y a la oración para que su corazón tenga una ubicación correcta y no se sienta más que nadie, pero tampoco se sienta menos que nadie, sino que esté en la estatura de la madurez que Dios quiere. ¿Ok? Entonces es muy importante, hermanos amados, sujetarnos a Cristo porque Él, hermano, es la cabeza de todo poder y de toda autoridad. Luego que nosotros nos sujetamos a Cristo. Vendría siendo 1 Corintios 11, ahí tiene un ejemplo claro. Dios es esa autoridad de Cristo. Cristo se sujeta al Padre. El hombre se sujeta a Cristo porque Cristo se sujeta al Padre. La mujer se sujeta al hombre porque el hombre debe sujetarse a Cristo y Cristo se sujeta al Padre. Los hijos se sujetan a la madre, a los padres, porque estos se sujetan a Cristo y Cristo se sujeta al Padre. ¿Se da cuenta lo que tiene que ver con la autoridad espiritual? Y en el ámbito, hermanos, eclesiástico también debe ser así. Así que la autoridad, sujetarse a la autoridad trae bendición. Y aprender a sujetarse a la autoridad es madurez. ¿Madurez por qué? Porque un niño, hermano, no recuesta, batalla con la... Mire, si cuando alguien, hermano, cuando el niño es pequeño va creciendo y va probando hasta dónde están los límites de la autoridad. El hijo va tanteando. Entonces va viendo, ¿dónde es más débil la cosa? ¿Con la mamá o con el papá? Y ahí se acerca. Cuando los hijos van viendo hasta dónde es el límite, van viendo, son chiquititos, son inmaduros, están siendo formados. Están aprendiendo, están viendo sus límites. Entonces ellos van dándole, aflojándole, van viendo hasta dónde está, hasta que de repente les viene la corrección. Entonces ya aprenden que hasta ahí nomás fue el límite.
que no se puedan columpiar. Pero fíjate que hay algo interesante, por eso que hay muchos niños que tienen, discúlpenme que lo diga, una mala educación. ¿Por qué? Porque los padres dicen, no le digan nada al niño porque es niño. El niño se sube arriba de la mesa, el niño se sube arriba de la cabeza de los padres, el niño los deja en vergüenza a los padres, el niño le pega a los padres cachetada, escupitajo en la cara, patada. Hermano, le grita, se tira al piso, no le hagan nada al niño porque el niño ya va a aprender. No va a aprender si usted no le enseña. Los niños tienen que aprender. Y los niños van, hermanos amados, en una faceta de inmadurez. Es por eso que la inmadurez manifiesta la carnalidad. Entonces, los principios de autoridad tienen que ver con la corrección también. Instruye, corrige, disciplina, amonesta. Eso está parte, exhorta, direcciona. Es parte de la vida cristiana. No le diga nada al niño porque no sabe. Si el niño sabe. Yo tengo la Chloe que tiene 1 año y meses y sabe cuando está haciendo las cosas mal. Yo le hablo y entiende. Le pego una mirada y ella sabe que está haciendo las cosas mal. ¿Cómo no va a entender un pequeño? Pero cómo, hermanos amados, ellos van viendo. Y así lo mismo los cristianos. A veces los hermanos van viendo hasta dónde se puede, hermanos. Y cuando a ellos le cae el tejo, hasta aquí nomás se puede. Y cuando son maduros, van aprendiendo madurez, dicen, perfecto. Tengo que aprender a sujetarme a la autoridad. Pero cuando son inmaduros, hermanos, mire, el pastor, el anciano, la pastora, el líder, el diácono, son los mejores. Como pastor, como tú no hay. Oh, Ray, pastora, hermano anciano, como tú no hay. No, Dios me bendijo con tu vida. Hasta el día que hay una corrección. Y ahí, hasta ahí nomás le llegó al hermanito que era lo mejor. Le corrigieron. Le dijeron una verdad. No le gustó, dejó de ir a la iglesia. No le gustó, se puso a criticar. No, es que no estoy de acuerdo, es que a mí no me parece. No le gustó que le pusieran orden. Hasta ahí no me llegó. Entonces eso manifiesta una inmadurez. Qué tremendo, ¿ah? Como diría mi hermano, diga amén, diga yayay o disimule. Salud por usted al recibir esta palabra. Dígale que está al lado suyo. Si usted está viéndolo con familia, que así yo espero, que esté viéndolo con su familia, como si estuviéramos en el templo. Dígale que está al lado. Te están hablando. Aprende. Ay, hermano, miremos este otro. Interesante. Madurez. Mire qué lindo es este, Señor bendito. Mire este. Santiago 1, versículo 4. Santiago 1, versículo 4, por favor, léalo conmigo. Santiago 1, versículo 4. Interesante. Dice la palabra del Señor. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado. Su resultado maduro. Que la paciencia tenga su resultado en madurez. Para que seáis maduros y completos, sin que os falte nada, sin que te falte nada. Hermanos amados, Santiago capítulo 1, cuando nosotros vemos este punto específico, el verso 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso es lo que nos dice, hermanos amados, ese párrafo que estamos leyendo de Santiago capítulo 1. Por favor, pónganle atención ahí. Santiago 1, versículo 2. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué produce? Paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice el 5, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Quién necesita sabiduría? Aquel que tiene el resultado. Aquel que quiere obtener el resultado. Aquel que quiere obtener el resultado, hermanos amados, de la paciencia con madurez. Aquel que es maduro y completo porque no le va a faltar nada.
hermanos amados, es que la madurez te lleva a un nivel, hermanos amados, de llenura. Te lleva a un nivel de complemento importante. Y mire qué interesante es poder ver este ángulo de la palabra que estamos viendo hoy. Y que la paciencia, me interesa ver eso, y que la paciencia tenga su perfecto resultado. Que tenga su perfecto resultado para que seáis maduros. La paciencia que tenga su resultado perfecto para que seáis perfectos. Para poder entonces ser perfecto, telios, maduro y completo, entonces necesito yo tener el resultado perfecto que provee la paciencia. Entonces, madurez es paciencia. Madurez es paciencia. Y qué terrible es esto, hermano amado. Porque hoy la gente no es paciente. El hermano no quiere pasar procesos. El hermano de la generación de hoy es un hermano a veces millennial, vestido de oveja, que no ha convertido su corazón completamente a Cristo. Y la característica de los millennials es que no quieren comprar casa, no quieren echar raíces, no quieren atarse con nada, quieren vivir libre. Libre soy, como diría Anna y Elsa de Frozen. No quieren compromisos. Entonces esos tipos de cristianos son los que no van a tener un resultado de madurez que otorga la paciencia. La paciencia entrega un resultado de madurez que te ayuda a ser maduro. Entonces miren qué tremendo es que la falta de paciencia provoca que mucha gente rompa el ciclo de formación. Porque no quieren procesos. Los procesos te van a llevar a grandes sucesos. Pero sin procesos no vas a poder abrazar sucesos. La mayoría de las personas juzga el resultado final de las personas. A veces, hermanos amados, dicen, ay, el pastor acá, el hermano tanto aquí, el hermano allá, el hermano aquí. Yo he visto hermanos que Dios los ha prosperado y gloria a Dios por eso. Y de repente gente dice, es que lo que pasa es que el hermano tiene plata, tiene su trabajo, mira la casa que tiene, mira la casa que tiene en el norte, en China, hermano, ¿quién sabe en tricolor de Paine? Hermano, y está bien, ¿sabe por qué? Porque usted no conoció cómo él partió. Usted no conoció lo que él tuvo que sacrificarse. Usted no conoció cómo él partió. Porque, hermanos amados, la responsabilidad no se delega. Entonces, cuando alguien prospera porque se ha esforzado, porque se ha estudiado o porque ha tenido una visión empresarial de trabajo y empieza a prosperar y se empieza a desarrollar y empieza a crecer, gloria a Dios, usted ni nadie tiene la autoridad para poder criticar o juzgar por lo que se compró, lo que no se compró, dónde vive, dónde no vive, dónde va de vacaciones, dónde viaja, ni cómo viste, ni que se lo pone, y a usted que no le importe nada. Porque el que se sacó la mugre, discúlpeme la palabra, el que se sacrificó por eso es el hermano o la hermana. Sáquese ese pensamiento, hermano amado, del mundo, un sistema de pensamiento de resentido social. No puede estar ese tipo de pensamiento en la vida de un cristiano. Si Dios bendice al hermano, gloria a Dios. Si Dios lo prospera, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque es resultado de su esfuerzo. Es la recompensa de su esfuerzo. Lo mismo que de repente la gente puede llegar a un lugar, a una congregación. ¡Ay, qué lindo este templo! ¡Ay, qué lindo es el lugar! Mire que una vez un hermano le dijo, no, es que aquí la gente que viene al templo, no, aquí la gente es pudiente. Y yo escuché eso y yo dije, amén, confirma, hija de hombre. Y me dijo, no, pastor, es que eso se ve. No, yo digo amén, que así sea, que Dios prospera aquí a la gente, porque si la prospera podemos hacer muchas cosas más, pero mire la visión. Solamente por lo que veía, pero no se ve el origen. Entonces, antes que usted empiece a opinar de algo que ve el resultado final, recuerde el trabajo de la paciencia. El trabajo de la madurez es crecimiento. Madurez es resultado. Madurez es producto terminado. Madurez es llegar a algo.
Pero cuando alguien ve el producto terminado o alguien ve una madurez o alguien ve el resultado final, siempre tiene que entender que eso es parte de un proceso. Yo recuerdo cuando nosotros partimos en la obra. Cuando partimos en la obra éramos, ¿qué? 5 personas, 6 personas. No teníamos templo, no teníamos sillas, no teníamos amplificación, no teníamos instrumentos, no teníamos grupos de alabanza, no teníamos nada. Tenía una palabra, tenía un llamado, tenía un grupo de hermanos que era principalmente nuestra familia, mi madre, mi hermano, en ese tiempo mi novia, que todavía es mi esposa hoy, que todavía no nos casamos, mi cuñada, mi suegro, pero éramos nosotros. Entonces quien podía ver ese tipo de humano de gente puede decir, ven aquí con nosotros, y aquí voy a venir, pero si aquí no hay nada. ¿Y usted es el pastor? Sí, pero si usted no es nada, usted no tiene nada. ¿Usted qué es lo que tiene? Sueños. No tiene nada. Todavía no había un desarrollo. Entonces, mire qué lindo es cuando alguien parte en algo que está en cierne. Por eso que yo le digo a los hermanos, qué bendición es cuando Dios manda gente a un lugar cuando está en cierne, cuando está en florecimiento, cuando está en crecimiento, porque esa persona llega ahí con un sentido de propósito, no que la otra gente no llegue con un sentido de propósito, sino que esa gente aún llega a cumplir una etapa inicial. Y eso es un regalo de Dios. Porque esas personas pueden abrazar una formación, pueden abrazar un crecimiento, pueden abrazar una visión, pueden abrazar un carácter, porque el que llega también tarde, también viene con un propósito, pero ese también tiene que desaprender para aprender. Y cuando no toman la decisión de desaprender para aprender, muchas veces tropiezan en la visión, en la forma, en el trabajo, en la autoridad, en los procesos, en el camino que se tiene que transitar, entonces tropieza. Entonces, qué importante es ver que cuando uno ve el resultado final, eso es trabajo de un proceso de paciencia. Ponga atención a lo que le voy a enseñar ahora. Yo le enseñé a algunos hermanos, a servidores, le enseñé que Geisi fue discípulo de Eliseo, pero Geisi rompió el ciclo de discipulado. Como rompió el ciclo de discipulado, hermanos amados, ese Geisi no fue capaz de poder llegar a destino como debía de llegar. Y no pudo llegar. Y no llegó. Todo lo que le enseñó Eliseo no lo aprendió. No quería aprender. Eliseo le decía, no tomes esto, y lo tomaba. Eliseo le decía, no miente, y él mentía. Eliseo le decía, de esta forma se cocina, y cocinaba con veneno, hermano. Casi mató a la gente. Eliseo le tuvo que solucionar ahí la comida. Lo mandó a hacer una tarea, hacía lo que se le pedía. No tenía nivel de proactividad. No llevaba a la práctica lo que su ministro, lo que su cobertura le estaba enseñando. No quería aprender, rompió el ciclo de formación. Y cuando yo voy a este punto, también quiero que tú entiendas que la paciencia tiene un resultado de madurez. La Biblia dice en el libro de Gálatas, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cosecharemos. Por favor, ponga atención a eso. Le estaba diciendo el párrafo bíblico, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cosecharemos. Y hasta ahí, usted dice, amén, gloria a Dios. Pero termina el versículo. Si no hubieras abandonado, si no hubieras desertado, no nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo vamos a cosechar, si es que no desmayamos. ¿Cuál es la condición para que alguien participe del resultado de la paciencia? La perseverancia. No desertar. Escúcheme bien. Paciencia es perseverancia. Y la palabra que ocupa Santiago, capítulo 1, curiosamente es la palabra hupomone. Y la palabra hupomone es resistencia, es constancia, es perseverancia. Es que, hermanos amados, la definición del hupomone es árbol que crece en territorio inhóspito y hostil y se mantiene en pie aún en medio de la tormenta. Que Dios ministre el poder del hupomone sobre tu vida. No fuiste llamado para desertar.
No somos de los que retrocedemos para perdición, somos de los que avanzamos para salvación, somos de los que progresamos por la ayuda de Jesucristo, somos los que estamos en el estadio de la vida, corriendo la carrera con paciencia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Las recompensas no están para los que quedan en el camino. Al que venciere yo le daré, 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 al que venciere yo le daré. No somos llamados al fracaso, no somos llamados a dejarnos absorber por la frustración. Te fue mal en algo, sécate las lágrimas y vuelva a levantarte. Fracasaste en un proyecto, vuelve a ponerte en pie. Fracasaste en tu matrimonio, no vuelvas a cometer los mismos errores, levántate y sigue adelante. Perdiste un negocio, levántate. Dios es dueño del oro y de la plata y te puede dar muchas cosas más. Estás sirviendo al Señor y te descarriaste, vuelve a Cristo. Caíste, levántate. Fallaste, arrepiéntete y vuélvete a levantar. Pero no eres llamado para ser un fracaso. No eres llamado para echarle la culpa al empedrado. Eso hacen los perdedores. La gente que no reconoce sus errores siempre le echa la culpa a su entorno. Pero tú no eres así. Tú eres hijo del Señor Dios Todopoderoso. Y el poder de la paciencia te va a llevar a la madurez. Ese es el jupomone. Entiende que tienes un plan glorioso para ser levantado y desarrollado. Métete en Cristo, métete en el río, métete en el propósito. Y si la gente que está a tu lado, la gente que está atrás, la gente que no quiere sumarse a Cristo, bueno, ellos recibirán en ellos mismos la retribución de lo que no quieren hacer. Pero tú sigue avanzando. No te quedes en el camino. Levántate y anda. Talita Kumi, levántate y anda. Mucha gente piensa que estás durmiendo. Otra gente piensa que hasta ahí llegó tu camino. Pero Jesús te dice, no, esta iglesia no está dormida. Esta iglesia se va a levantar para un propósito grande. A ti te digo, levántate y anda. El poder del jupomone. El agricultor trabaja la tierra y espera con paciencia la cosecha. Irá andando, irá llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con regocijos trayendo las gavillas. No estamos formando una cuna de gente derrotada. Estamos formando una cuna de gente de visión que le crea a Dios, de propósito. Gente que es capaz de crecer, gente valiente, gente que tiene espada en su muslo, gente que sabe ponerse en pie. No te estamos enseñando, hermanos amados, a darte el pescado. Te estamos enseñando a pescar. Te estamos enseñando a meterte con Dios. Te estamos enseñando a orar. Te estamos enseñando a sumergirte en la palabra. Porque de esa manera vas a poder ponerte en pie siempre. Dios ministrando aceite a tus rodillas, Dios levantando tus manos caídas, Dios poniendo miel en tu mirada, Dios trayendo carbón ardiente a tu boca, Dios circuncidando tus oídos y tu corazón. ¿Para qué? Para llevarte a la paciencia que te conduce a la madurez. Las cosas de niño. Antes pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando maduré, dejé las cosas que eran de niño. Es el tiempo que entiendas que Dios te reservó para esta época, para esta generación, para este propósito. No dejes que el sistema te consuma, no dejes que la prueba te entierre, no dejes que el dolor te sepulte, no dejes, hermano amado, que el luto ahogue el propósito
propósito que Dios tiene con tu vida. No dejes que la enfermedad que el diablo quiere desatar te ate. No lo permitas. Levántate con el poder de la paciencia, Jupomone. Resiste. Sé un hombre telius, capaz de mantenerse en pie en la adversidad, y verás que ese árbol que crece en terreno inhóspito y la tormenta no lo puede derribar, eres tú. El recurso más grande nunca ha estado fuera. El recurso más grande está dentro de ti. Dios puso eternidad en el corazón de los hombres sin que el hombre comprenda. Así lo dice la Biblia en Eclesiastés. Dios puso eternidad. Cuando tú te sumerges en la atmósfera del Padre, cuando tú te sumerges en la atmósfera del Hijo, cuando tú te sumerges en la atmósfera del Espíritu Santo, entonces abre la puerta de la eternidad que te lleva a la dimensión de crecimiento, de desarrollo, que te lleva a la dimensión de expansión, que te lleva a la dimensión de crecer, que Dios puede hacer todo cuanto Él dicho que Él puede hacer. No te dejes definir por el sistema. Déjate definir por Cristo. Tú eres real sacerdocio. Tú eres nación santa. Tú eres pueblo adquirido por Dios. Aunque tu padre biológico te rechace. Aunque tu madre biológica te rechace. Aunque el marido que te prometió amor te rechace. Aunque la mujer que te prometió amor te rechace. Aunque los hijos que pariste te digan no te amo. Recuerda que hay uno que fue a la cruz del Calvario, dio su sangre por amor a ti, y Él te dice: yo te he amado con amor eterno y he prolongado sobre ti mi misericordia. No eres de aquellos que retroceden. No te canses de hacer lo bueno. No te canses de hacer el plan, el propósito del Señor. No te canses haciendo la palabra de Dios. No te canses. Hay mucho cristiano que está descarriado. Hay mucho cristiano que ha bajado los brazos. Hay mucho cristiano que ha abandonado el camino del Señor porque no han entendido lo que es pasar procesos, porque no han decidido por Cristo, han decidido por el placer carnal, han decidido por el adulterio, han decidido por la droga, han decidido por el alcohol, han decidido por los vicios, han decidido por las riquezas infructuosas, han decidido por el camino de las vanidades, han decidido por ocuparse en lo que no tiene recompensa eterna. Hay gente que se ha apartado haciendo tesoros aquí en la tierra y se ha olvidado que es rico aquel que hace tesoros en el cielo. Y recuerde que Dios no le va a desatar a usted una pobreza barroca. Recuerde que Dios prometió que Él te iba a bendecir y prosperar en todos los aspectos que Él tiene contemplados para ti. Porque la Biblia dice que Él te dará conforme a todas sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. De tal manera, hermanos amados, que yo comprendo por medio de la palabra de Dios que hay gente que está llamada a cosas mayores, pero tiene que llegar a una madurez. La paciencia nos va a llevar a perseverar. Si no te rindes, vas a tener cosecha. Si no desertas, vas a tener cosecha. Si no abandonas, vas a tener cosecha. Esto habla para todo lo que tiene que ver, escúcheme bien. Alguien entra a estudiar una carrera y cuando va avanzando en la carrera, quizás reprobó algunos ramos, se tiene que levantar y seguir. Si por las condiciones económicas tuvo que congelar. Hermano, yo recuerdo mi cuñado tuvo que postergar no sé cuánto tiempo sus estudios para que sus hermanas pudieran estudiar. Y luego, hermanos amados, que sus hermanas terminaron de estudiar, él siguió estudiando y terminó su carrera. Porque entendió y entendía que tenía una prioridad, pero tampoco se desenfocó. Hermano, yo me sacrifiqué mucho por terminar una carrera. Estudiaba de noche, trabajaba de día, llegaba de noche, con lluvia, con frío. Me venía de repente en el metro en la noche, miraba todo oscuro. Cuando llegaba a la calle caminando para la casa no había nadie afuera. En invierno estudiando, tapado, con frazada, hermano. Pero sabía que tenía un objetivo por delante. Tenía un objetivo por delante. Y hoy tenemos un objetivo grande por delante, iglesia.
Hoy tenemos un objetivo grande por delante, iglesia, y el objetivo que tenemos por delante es cumplir todo aquello por lo cual Dios nos llamó a su propósito. Entonces yo quiero exhortarte en este día, hermanos, a que tú te levantes con la ayuda del Señor y entiendas y comprendas que Dios tiene cosas extraordinarias para ti. Madurez, hermanos amados, es paciencia. Yo le conté, hermanos amados, que Saúl fue un hombre, hermanos amados, que tuvo paciencia, que tuvo madurez. Según la Escritura, dice la Biblia que era un hombre que tenía una estatura de hombros más elevados que el pueblo. Pero lo curioso es que comenzó a reinar a los 30 años. Sin embargo, su madurez tenía fisuras. Es decir, tenía áreas que no había trabajado. Tenía aspectos, y aunque llegó a la etapa de madurez, las partes que no trabajó lo vencieron. Lo vencieron. ¿Sabe las partes que no trabajó? La obediencia. ¿Sabe las partes que no trabajó en su alma? Los celos. ¿Sabe la parte que no trabajó en su alma? La confianza. ¿Sabe lo que no trabajó? La paciencia. Se recuerda que el profeta le dijo, espera que yo llegue. Se impacientó y no lo esperó, lo hizo. El profeta le dijo, locamente has hecho, te dije que esperaras. No, es que el pueblo me desertaba, entonces yo lo hice. ¿Sabe lo que no maduró? La confianza. Porque el pueblo empezó a desertar, entonces empezó a transformarse en un ministro que hacía las cosas que el pueblo quería para que no se fuera. Era un pueblo, hermanos amados, veleidoso. Y él, como no tenía confianza e identidad ministerial en Dios, empezaba a hacer lo que la gente decía que debía de hacer. Entonces eso habla de que no era un hombre en su madurez que tuviera confianza con el Señor. Seguridad de la convocatoria y del llamado que tenía. Todo ministro que necesita que la gente lo defina, entonces no es un ministro que ha sido llamado por Dios o es un ministro muy inmaduro. Porque, hermanos amados, un ministro que lo define el comentario y la crítica de la gente está liquidado. Está liquidado. Porque sobre el ministro van a criticar, van a hablar bien, van a hablar mal, lo van a amar, lo van a odiar, van a mentir, van a engañar, lo van a calumniar, van a hablar de su familia, van a hablar de sus hijos, van a hablar de la iglesia, van a hablar del dinero, van a hablar de todo. Si ese ministro no tiene identidad, si ese ministro no tiene seguridad y confianza en que él lo llamó para hacer las cosas que agradan a Dios, va a ser como Saúl. Su madurez estaba profanada, no estaba completamente desarrollada. Entonces su identidad no estaba bien alineada con lo que Dios quería. Entonces empezó a hacer cosas para que el pueblo no desertara. Eso es como de repente los ministros que no tienen identidad y empiezan a hacer, hermano, un montón de estrategias y formas para hacer crecer la iglesia y a los hermanos para agradarle. ¿Usted quiere que hagamos esto? Entrémosle. ¿A ustedes les gusta esto? Entrémosle. Si a ustedes les gusta de esta manera, hagámoslo. No hay una identidad. No, lo que pasa es que los jóvenes son jóvenes, entonces para que no se vayan, hagamos la discoteca acá. Y así van a venir hartos jóvenes. Pongámosle una bola de color porque así es más moderno. Pongámosle luces estereoscópicas porque así también los jóvenes se sienten que están en la noche. Apaguemos la luz también para que se parezca que están en una disco. Hermano, son ministros que no tienen identidad. No han logrado y no le enseñan a los jóvenes. No, esto no es el camino, porque la iglesia no es para que tú te vengas a entretener. No es para eso está Fantasilandia. Para eso está un campo de diversión, pero la iglesia tiene un diseño, tiene una visión, tiene un propósito. Entonces, la madurez de Saúl tuvo una fisura importante, la obediencia. Desobedecía. Hermanos amados, desobedecía. Y luego intentaba cubrir su error. Él quería caminar por la vía de la compensación. No entendía lo que Dios le estaba diciendo. Samuel le dijo, ¿tú crees que quién le agrada a Dios más? ¿Tus sacrificios o que tú lo obedezcas? ¿O que tú le temas? Y luego, hermanos amados, se profanó completamente. Su celo no supo hacer crecer a los que estaban al lado de él. Tenía tanta inseguridad. Hermano, un padre espiritual, que se dice ser padre espiritual, no tiene que tener inseguridad de sus hijos espirituales. Porque si no, primero va a tomarlos como competencia. Qué terrible es cuando un padre toma como competencia a su hijo espiritual.
No le da oportunidades, ¿por qué? Porque siente que está creciendo. No le da oportunidades porque siente no sé, que lo pueden dar a conocer mucho. No le pueden dar oportunidad porque, no sé, no quiere que la gente hable más de él que lo que hablan de esa persona. Un completo espíritu erróneo. Saúl tenía su inmadurez profanada, tenía celos, pero esos celos son parte de sus inseguridades que estaban en el alma. Entonces, falta de identidad. No tenía identidad, y alguien que no tiene identidad corre el peligro de fracasar. Entonces nosotros tenemos que ver todos estos errores que cometió Saúl fueron terribles. Maldijo a su hijo, es decir, su madurez no le ayudaba a poder también cuidar su vocabulario con su hijo. Le dijo a su hijo Jonathan, hijo de la perversa, hijo de aquella que me ha deshonrado, tú eres igual, lo maldijo. Y hermanos amados, qué tremendo, un padre un hombre que debió ser un padre maduro, no lo fue, no lo fue. Los celos, mataba, tenía ira, se endemoniaba. Mi hermano no cuidaba su alma. Un hombre que tenía una madurez, se ocultaba, no enfrentaba a sus gigantes. Oiga bien ese principio. Un maduro que no, hermano, ha tenido su dependencia con Dios, no enfrenta a sus gigantes. Él tenía que haber enfrentado a Goliat, no lo enfrentó. Él le traspasó la responsabilidad a otro, le ofreció la recompensa a otro. Quien venza acá, yo le voy a recompensar. Bueno, ¿y él? ¿Y no era él el que tenía el aceite sobre la cabeza? ¿Y no era él el que tenía llamado por Dios? ¿Y no era él el que tenía la cobertura sobre todo Israel? Y Dios no lo iba a ayudar si Dios lo llamó a él, pero no estaba, había perdido el filo de su espada, no tenía esa sincronía. Entonces estaba más en la calle que adentro. David llegó a gobernar a los 30 años y aún así a los 30 años tuvo cosas que no abrazó. La madurez de David tuvo grandes aciertos. Un hombre que creció en la adoración, un hombre que creció en la obediencia, un hombre que creció en el temor, un hombre que cometía errores y los reconocía. Un hombre que le importaba más la presencia de Dios que el lugar y la posición. Ay, hermano, si tuviéramos gente así. Hay gente que de repente le importa más la posición que honrar a Dios. Hay gente que le importa más el lugar que honrar a Dios. Es como Saúl, que le dijo, hermanos amados, a Samuel: ofrezcamos sacrificios, pero no digas nada delante del pueblo. Hónrame delante de los hombres, aunque haya hecho lo malo. Le importaba más lo que decían los hombres que lo que decía Dios de él. Cuidando, hermanos amados, las posiciones, los cargos. Cuidando, hermanos, que no descubrieran sus errores. Pero David los reconocía. David venía, escuchaba una palabra y decía: oh, he pecado, he fallado. Reconocía sus errores. Y cuando cometía una torpeza, iba delante del Señor y Dios le hablaba, lo confrontaba. Tenía una consecuencia, pero era un hombre sincero delante del Señor. Y Dios lo consideraba con amor. Tenía una madurez compensada. Tenía una madurez compensada a los 30 años. José es el modelo de madurez que estamos viendo, hermanos amados, como una de las características de un hombre que administra. Pero Jesús, superlativo. A los 30 años se le abrió el cielo. La presencia del Espíritu Santo bajó sobre él. Caminaba en justicia. Hermanos amados, a los 30 años tuvo el testimonio de agradar a su Padre. A los 30 años él decía: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido Dios para hacer la agenda que Él me dio. Él comenzó a oficiar, en la mañana enseñaba, predicaba, liberaba, sanaba. Él era un hombre que estaba cargado de la gloria de Dios porque entendía el propósito que tenía que ejecutar en él. Jesús no te definía a la gente. Jesús no andaba llorando porque había un montón de gente que no lo reconocía como el Hijo de Dios. No andaba andando en esa. Entonces él le dijo: ¿quién dice la gente que yo soy? Algunos dicen Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que algunos profetas. Ay, qué pena me da que no me reconozcan lo que yo soy, si yo soy tan importante. ¿Cuándo vio usted a Jesús hacer eso? ¿Cuándo usted vio llorando a Jesús porque no lo nombraban? ¿Cuándo usted ve llorando a Jesús, hermano amado, porque le levantaban falsas calumnias? ¿Cuándo vio usted eso en él? Nunca. Sino que él se apartaba a orar. Y al otro día seguía haciendo lo que Dios le había mandado hacer, una conciencia de propósito. Una conciencia de propósito.
sus deseos puestos delante del Señor, pero su voluntad era la voluntad del Padre. Una conciencia de propósito. Él fue capaz de padecer y perseveró y tuvo jupomone porque tenía madurez, porque entendió que, hermanos amados, ese misterio revelado estaba para él y que ese misterio se iba a revelar a aquellos que alcanzaran madurez. Y hermanos amados, nosotros somos llamados a crecer en esa faceta y en ese nivel. Qué tremenda porción vemos en la palabra de Dios en este día. Me bendice mucho, mucho, mucho poder trasladar este mensaje. Hermanos amados, aprendamos madurez, decidamos ser maduros, porque tenemos que crecer en eso. Santiago 3, verso 2, porque todos tropezamos de muchas maneras, y si alguno no tropieza en lo que dice, es hombre maduro, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquel que no tropieza en lo que dice, aquel que cuida lo que está hablando. Cuida cuando hables mal de otros. Cuida cuando hables de tus autoridades superiores. Cuida tu boca cuando quieres hablar de tu jefe que te da trabajo. Cuida tu boca, jefe, cuando quieres hablar de un trabajador de manera injusta. Cuídate, hermano, cuando hables de un hermano que está sirviendo a la par contigo. Cuídate cuando hables de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Cuida, porque tus palabras tienen poder. Proverbios 18, 21 dice: la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y que el domina su lengua comerá del fruto de ella. Cuida lo que dices. Un hombre maduro es aquel que es capaz de refrenar su lengua. El inmaduro, el niño, contesta. Le dicen algo, contesta. Le dicen algo, contesta. Mira mal, se enoja, se taima, porque es niño. Pero el maduro refrena su lengua. Hermano, refrene su lengua. Demuestre su madurez. Demuestre que tiene un corazón templado. Satanás no tiene poder contra alguien que ya está muerto a su vida, porque no hay qué poder lo pueda provocar. No tiene ninguna seducción que lo pueda arrastrar. No tiene ninguna cosa que pueda seducir sus ojos. No tiene ninguna fisura que pueda venir a atacarle, porque ese hombre está examinándose continuamente en la Santa Cena, en la palabra, en la oración, en el lavamiento de la palabra, en la comunión con él. Entonces Satanás no tiene poder, porque madurez es control, madurez es dominio propio, madurez es confianza. Primera de Juan 4, verso 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho maduro en el amor. ¿De qué tienes miedo? Un hombre maduro en el amor no tiene miedo de las cosas que han de venir. Una vez me dijo un hermano: tengo miedo a la muerte. Y yo le dije: entonces no has conocido la vida. Porque quien le tiene miedo a la muerte es porque no ha conocido la vida. Hermanos amados, el día que nosotros cerremos nuestros ojos, si no participamos del arrebatamiento en vida, y si nosotros partimos antes, hermano amado, ese es un día glorioso. Si el Señor me llevara a mí, si el Señor llevara a mi esposa, si el Señor llevara a un anciano, llevara a un ministro, llevara a uno de nosotros, es un día también de dolor aquí en la tierra, pero de tremenda fiesta. Es un día que un hermano nuestro ha avanzado a la presencia del Señor. ¿Cómo se despedían los cristianos de antaño? En medio de alabanzas: ya estoy listo para ser derramado como ofrenda delante del Señor. Pedro rogó el privilegio de morir como había muerto al revés de como había muerto su Señor. Dice la Biblia que ellos tomaban como poco estas cosas. Dice la Biblia que estos héroes de la fe fueron devorados por leones, quemados por fuego, aserrados, hermanos amados, fueron perseguidos, encarcelados, pasaron un montón de cosas. Dice la Biblia que el mundo no era digno de ellos. O sea, que mira el poder que ellos miraban en la faceta de partir delante del Señor. Y dice la Escritura que hay una recompensa para aún los mártires, los decapitados que fueron decapitados por causa de la palabra y del testimonio. Hay recompensa para ellos, los que, dice Apocalipsis 20, van a gobernar con el Señor en el milenio. Hay una recompensa para los mártires. Ay, hermanos amados, mire, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. A Dios demos la gloria, la honra
y la alabanza. No por aquellos días que no vivimos, agradecidos por los días que Dios nos concedió vivir y entendiendo siempre que la vida de un hombre no es, hermanos amados, eficaz por los años de vida que él tiene largos sobre la tierra, sino por invertir correctamente el tiempo que Dios le entregó en la tierra. Jesús fue tremendamente eficaz y no vivió hasta los 50, ni hasta los 60, ni hasta los 80. No tuvo familia en la tierra, no tuvo hijos, porque dice la Biblia que era otra estirpe, otra descendencia. Hermanos amados, porque tenía una visión superior. Así que Dios, nuestro buen Dios, nos ayude y nos permita llenar ese perfil de aquellos que quieren honrar al Señor. Padre, yo oro por esta palabra en esta noche, Señor, esta palabra de gracia, de verdad, de instrucción que desata comunión y que desata poder y entendimiento para tu pueblo y para tus hijos. Señor, permite que esta palabra sea sembrada en el corazón de los tuyos sin que falte absolutamente nada. Señor, llévanos a todos nosotros a la madurez que tú esperas para ya no ser niños llevados por donde quiera vientos de doctrina o engaños o estratagemas de hombres, sino que ser equipados, perfeccionados, llevados a la madurez del varón perfecto. Señor amado, a la estatura de la plenitud de Cristo. Señor, permítenos llegar a ese nivel. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.